Todo empezó un jueves a las 7:42 de la mañana. Yo estaba desayunando unas tostadas en la cocina cuando sonó la campanilla del móvil. Un nuevo correo entrante. Revisé la pantalla por costumbre. No era mío. Era de Laura. Y no porque yo estuviera husmeando, su portátil estaba encendido en la mesa del comedor y había dejado el correo abierto de la noche anterior. El asunto del mensaje era simple, lo de anoche fue increíble. Repito cuando tú quieras mandando un beso. Me quedé quieto, con la taza de café a medio camino entre la mesa y mis labios. Pensé que sería para una amiga, una broma. Pero algo me obligó a caminar hacia esa pantalla. Era automático. Ni siquiera razoné lo que estaba haciendo. El remitente era un tal Carlos, diseño. Yo no conocía a ningún Carlos en su empresa. Ni en diseño. Ni fuera de diseño. Y desde luego, ningún colega del trabajo manda ese tipo de mensajes con emojis pegajosos a las 7:00 de la mañana. En ese momento, no abrí el mensaje. Ni contesté. Ni dije nada. Me limité a cerrar el portátil con calma, y a seguir comiendo mi tostada como si nada hubiera pasado. El resto del día lo pasé como si tuviera una bomba metida en el pecho. Me repetía que no debía sacar conclusiones. Que tal vez, no sé, que se trataba de otra cosa. Pero no podía dejar de pensar en el mensaje. En ese repito cuando tú quieras. Lo siguiente que hice fue tan frío como mecánico. No revisé su móvil. No le pregunté nada. Me limité a observar. A ver cómo se comportaba. A fijarme en sus expresiones, en los silencios entre palabra y palabra. A contar las veces que decía te quiero, y cuánto sonaba a mentira. Pero no sabía que la verdadera bomba aún estaba por explotar. Y que el verdadero descubrimiento no iba a venir por una pantalla, sino de algo muchísimo más jodido. El viernes, llegué a casa una hora antes de lo habitual. Le dije a Laura que se me había cancelado una reunión, aunque no fue cierto. Simplemente quería ver cómo se comportaba sin tener tiempo para preparar una actuación. Ella estaba en el salón, tumbada en el sofá con el portátil sobre las piernas y una copa de vino a medio terminar. Levantó la vista, sorprendida, pero sonrió como si no pasara nada. Me preguntó si tenía hambre. Le dije que sí, pero que prefería ducharme primero. Cuando pasé por detrás del sofá, vi que había cerrado el portátil rápidamente, con un movimiento disimulado que, si no la conociera tan bien, me habría parecido natural. No dije nada. Entré al baño, abrí el grifo sin intención de usarlo, y esperé. Desde el pasillo se oía la televisión, pero lo que yo buscaba era el sonido de sus pasos, si subía, si iba a borrar algo. Nada. Todo seguía igual. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino porque tenía un plan. Necesitaba verla actuar sin saber que yo ya había visto el mensaje. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Fue el sábado por la mañana. Yo tenía previsto salir a correr, como siempre hacía, pero esta vez decidí salir por la puerta trasera y quedarme en el coche. Desde ahí, tenía visión directa a la entrada principal de la casa. A las 10:15, Laura salió vestida de manera demasiado arreglada para ir a hacer la compra, como había dicho la noche anterior. Vaqueros ceñidos, blusa abierta hasta justo encima del escote, tacones medios. No era un look para el supermercado. Eso me dio la pista que necesitaba. La seguí. No mucho tiempo. Bastó con verla entrar en un pequeño bar en la Gran Vía, uno de esos que tienen terraza cubierta y mesas de 2 personas con sillas de madera apretadas. Se sentó. Sacó su móvil. Revisaba el reloj cada minuto. 10 minutos después, apareció él. Lo reconocí aunque no lo conocía. Un tipo joven, quizás 30 y pocos, moreno,
camisa azul remangada, mochila en la espalda, con esa forma de caminar relajada que no tiene quien llega a una cita de trabajo o con un colega. La besó en la mejilla, pero con una confianza excesiva. Se sentaron frente a frente, y lo que vi después me borró cualquier duda que quedara. Se tomaron de la mano. Rieron. Él le pasó algo por el móvil y ella lo miró con una sonrisa nerviosa. Era el tipo de sonrisa que yo no veía en su cara desde hacía mucho. Después de 20 minutos, se levantaron. Caminaban juntos, él llevaba una mano en su espalda baja, y ella no se apartaba. Subieron juntos al coche de él, un utilitario gris que jamás había visto en nuestra vida. Y se fueron. No lo seguí. Ya no necesitaba más pruebas. Esa imagen era más que suficiente. Volví a casa. No sabía qué hacer. Tenía una mezcla de rabia, dolor y una calma extraña, como si una parte de mí ya lo supiera desde hacía semanas. No rompí nada. No grité. Me senté en la mesa del comedor y me quedé allí hasta que ella volvió, cerca de las 2. Traía una bolsa de pan, como si realmente hubiera ido a comprar algo. Me saludó con un beso rápido. Yo no contesté. Se quedó de pie, mirándome, preguntando si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Asintió y fue a la cocina. Escuché cómo abría el armario, cómo dejaba las cosas como si nada hubiera pasado. Durante el almuerzo, no dije una palabra. Ella hablaba más de lo habitual, me preguntaba por mi semana, por mis planes, por si quería que viéramos una película esa noche. Yo asentía, decía sí o no, como si nada. Estaba esperando. No a una confesión. Esperaba que ella se delatara sola, que cometiera algún error, que hablara de algo que no encajaba. No lo hizo. Jugaba su papel perfectamente. Me di cuenta de que no era la primera vez. Que esto no era un desliz reciente. Era algo que venía de antes. Eso me quemó por dentro. Cuando terminamos de comer, le dije que saldría a dar un paseo. Caminé sin rumbo, pero sabía que tenía que decidir algo pronto. No podía seguir así. No quería hacerme el tonto más tiempo. Necesitaba pensar. No si la confrontaría, sino cómo. ¿Con qué tono? ¿Con qué palabras? No soy de los que montan escenas, pero tampoco soy de los que se quedan callados mientras les escupen en la cara. Esa noche no dormimos juntos. Le dije que tenía dolor de cabeza. Ella no insistió. Quizás también necesitaba su espacio. Quizás pensaba en él. Y yo, mientras, planeaba el siguiente paso. El domingo por la mañana ella seguía durmiendo cuando me levanté. Fui a la cocina, preparé café, me senté en la mesa como si estuviera esperando algo. En realidad, lo estaba. No iba a dejar pasar más días fingiendo que no sabía nada. Era el momento. Cuando bajó, lo hizo con la misma actitud de siempre, como si el día anterior no hubiera pasado nada. Me saludó con un beso en la mejilla, tomó su taza y se sentó frente a mí. Habló de hacer una paella para el almuerzo, de si quería que llamara a sus padres para venir a comer. La interrumpí. Le dije que necesitábamos hablar. En ese momento levantó la vista y noté cómo todo su cuerpo se tensaba. La sonrisa desapareció. Apretó la taza con ambas manos. No dijo nada. Esperó. Yo también. Me tomé un segundo antes de empezar. Le dije que había estado en la Gran Vía el sábado por la mañana, que había visto el coche en el que se había ido, que había visto al tipo con el que se había encontrado. No necesitaba decirle más. Sabía de qué hablaba. Me miró sin sorpresa. Como si supiera que tarde o temprano esto iba a pasar. Me preguntó si la había seguido. Le respondí que no hacía falta seguirla cuando todo está a la vista. Bajó la mirada.
No intentó negarlo. No se excusó con un no es lo que parece. Solo dijo, te lo iba a contar. Le pregunté cuándo. No contestó. Le pregunté si era la primera vez. Dijo que no. Que hacía meses. Que no lo había planeado, que simplemente pasó. Le pregunté si lo amaba. No respondió de inmediato. Después de un momento largo, dijo que no lo sabía. Le pregunté si quería seguir conmigo. Me miró con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Dijo que no quería hacerme daño. Le dije que ya lo había hecho. Que ya no había vuelta atrás. Entonces me levanté, dejé la taza en el fregadero y fui hacia el pasillo. Me siguió. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que eso dependía de ella, que si tenía algo más que contarme, era el momento. Dijo que no sabía por qué había pasado, que no era feliz, que hacía tiempo que sentía que entre nosotros algo se había roto, que yo estaba siempre en mi mundo, que parecía que solo le hablaba por rutina. Le dije que no éramos perfectos, pero que nunca le fallé. Ella asintió. Dijo que lo sabía. Que eso era lo peor. Que no tenía una excusa. Ahí fue cuando exploté. No grité, pero la rabia me quemaba por dentro. Le dije que no podía creerse que eso fuera una justificación. Que si tenía problemas conmigo, se hablaban. Que si ya no me quería, se decía. Pero que lo que había hecho era de cobardes. Me miró, y esta vez sí rompió a llorar. Dijo que no era cobardía, que era confusión, que se sentía sola, que necesitaba sentirse deseada. Le respondí que no era su terapeuta, que lo que había hecho era destruir lo que habíamos construido. Ella negó con la cabeza, me pidió que no exagerara. Le dije que no estaba exagerando. Que simplemente había terminado todo. Nos quedamos en silencio. No sé cuánto tiempo. Ella se sentó en el sofá, yo en la silla del pasillo. Sentía que estaba hablando con una desconocida. No reconocía a la mujer que tenía enfrente. Me levanté, fui a la habitación, tomé una maleta pequeña y empecé a meter ropa. Ella entró. Me pidió que no hiciera una locura. Le dije que no era ninguna locura. Que me iba unos días. Que necesitaba pensar. Dijo que podíamos intentar solucionarlo. Le pregunté cómo. Si íbamos a fingir que nada había pasado, si pensaba que con un par de cenas y disculpas se borraba todo. Me dijo que no lo sabía. Que solo quería que no me fuera. No le hice caso. Cerré la maleta. Tomé mis llaves. Salí. Me quedé en casa de un amigo ese día. No hablé con nadie. Apagué el móvil. Pensé. Repasé cada momento de los últimos meses, buscando las señales que no quise ver. Me di cuenta de que Laura llevaba tiempo cambiando. No por el tipo ese, sino por algo más profundo. Y yo, en mi rutina, en mi comodidad, lo dejé pasar. Pero eso no justificaba nada. Había una línea que se cruzó. Y ya no se podía volver atrás. Al menos no para mí. Volví a casa el martes por la noche. No porque la extrañara, sino porque necesitaba mi espacio, mis cosas, y sobre todo porque había decidido que, si ella había tenido la libertad de destrozar lo que teníamos, yo también tenía derecho a elegir cómo reaccionar. Cuando entré, estaba en el sofá, mirando la televisión sin volumen. Me miró como si no supiera si debía hablar o quedarse callada. No dije nada, caminé hasta la habitación, dejé la maleta y salí de nuevo al salón. Me ofreció una cerveza. Acepté. La tomó del frigorífico sin decir palabra. Me la entregó y volvió a sentarse. No hablamos. La tensión llenaba cada centímetro del salón, pero ninguno de los dos quería romperla.
Durante los siguientes días, compartimos la misma casa como si fuéramos desconocidos. Yo dormía en la habitación de invitados. Ella apenas salía. A veces intentaba hablar, pero yo cortaba la conversación con frases secas. No quiero hablar ahora, estoy ocupado, déjame en paz. Y en parte era verdad. Estaba ocupado, pero no con el trabajo. Estaba diseñando mi respuesta. No soy alguien que golpea primero, pero si alguien me clava un cuchillo por la espalda, no pienso dejar que se vaya sin saber lo que duele. Así que empecé a recoger información. Había anotado el modelo del coche de ese tipo. Busqué la matrícula. Un colega mío trabaja en seguros. Con un par de favores, tuve su dirección. No me costó nada ir a ver dónde vivía. Un piso modesto en un edificio viejo cerca del centro. Estuve allí 2 veces, solo para asegurarme de que no había dudas. Era él. Lo siguiente fue más sencillo. Ya conocía la contraseña del correo de Laura. No porque se la espiara, sino porque hace años me la dio cuando no podía entrar en su cuenta. Nunca la cambió. Una noche, cuando ella dormía, accedí. Y ahí estaba todo. Mensajes, reservas de hotel, frases empalagosas, fotos, algunas hasta en ropa interior. No me sorprendió, pero me sirvió para mi plan. Descargué todo. Guardé copias. Lo organicé en carpetas, fechas, nombres, lugares. Lo imprimí. Más de 80 páginas. La última parte fue la más delicada. El miércoles por la tarde, ella salió a hacer la compra. Aproveché para meter los documentos impresos en un sobre y llevarlos a la empresa donde trabaja, marcados como documentos personales urgentes. Sabía que ella no era tonta. No los abriría en su mesa, pero tampoco resistiría la curiosidad. No hice eso para humillarla frente a sus compañeros, sino para asegurarme de que los leyera en un entorno que no pudiera manipular. Que los viera con la frialdad con la que yo los preparé. Por la noche volvió distinta. Pálida. Me preguntó si había sido yo. Le dije que sí. Me gritó. Me dijo que cómo podía haber hecho eso. Le respondí que ella había hecho algo peor. Me lanzó el sobre. Me llamó enfermo, vengativo, infantil. Le dije que todo eso estaba bien, pero que no era infiel. Que yo no me acostaba con otros y luego pedía perdón entre lágrimas. Que si ella quería destruir lo que teníamos, al menos ahora sabría lo que era vivir con las consecuencias. Me pidió que parara. Que no siguiera. Que ella estaba dispuesta a terminar con todo, con ese tipo, con la historia, con todo. Le dije que ya no me interesaba. Que la historia había terminado, pero no como ella pensaba. Que ahora jugábamos con mis reglas. No le grité, no la toqué, no rompí nada. Solo me quedé de pie, mirándola mientras intentaba justificarse. Le dije que había empezado a empacar mis cosas, que estaba buscando otro lugar para vivir, que el viernes me iría. Me miró con los ojos llenos de rabia. Me dijo que si lo hacía, que si me iba así, lo perderíamos todo. Le respondí que ella fue la que empezó a perder cosas. Que ahora solo estábamos terminando el proceso. Subí a la habitación sin esperar respuesta. Cerré la puerta. Puse música baja. Me acosté en la cama, por primera vez en muchos días, con la sensación de que estaba recuperando el control. No porque hiciera daño, sino porque al fin había dejado de permitir que me lo hicieran a mí. El jueves por la noche ella me esperó despierta en el salón. No había luz más que la de la lámpara pequeña al lado del sofá. Cuando bajé a beber agua, la vi sentada con los codos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en el suelo. Me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que sí, pero que no esperaba disculpas. Me pidió que me sentara. Lo hice. No tenía nada más que hacer.
Sabía que esa conversación tenía que ocurrir tarde o temprano. Empezó con voz baja, diciendo que llevaba semanas preparando algo así, que pensaba que en algún momento tendría que confesarlo, pero que no había encontrado la forma, ni el momento. Le pregunté si lo había hecho porque ya no me quería. Dijo que no era tan simple. Que el cariño seguía, pero que la rutina la había ahogado. Que se sentía ignorada, invisible, como si solo existiera en función de la casa y el trabajo. Le dije que yo también tenía días de mierda, que también me sentía agotado, y que jamás pensé en acostarme con otra persona como solución. Se quedó en silencio. Luego dijo que sabía que no había justificación, pero que necesitaba que yo entendiera que no lo había hecho por odio, ni por venganza, ni por despecho. Le respondí que eso lo hacía peor. Que si hubiera sido por rabia, al menos podría decir que había sido un error impulsivo, pero que lo suyo había sido planeado, repetido y encubierto. Me preguntó si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. Le dije que no sabía. Que no quería tomar decisiones en caliente, pero que tampoco podía prometerle nada. Me pidió que no me fuera de casa todavía. Que esperara un poco más. Que habláramos, que fuéramos al psicólogo, que hiciéramos lo que hiciera falta. Le respondí que no necesitaba un terapeuta para saber que lo que me había hecho no era algo que se reparara con charlas. Que no era un malentendido. Que no había confusión. Era una traición. Y eso, le dije, tenía un precio. Ella asintió, cruzó los brazos y miró hacia otro lado. Me dijo que entendía si no quería volver a mirarla. Le dije que no era eso. Que seguiría mirándola, pero no igual. Que ya no había forma de mirar sus gestos sin preguntarme si eran reales o fingidos, si estaba diciendo la verdad o si estaba actuando como aquella vez que me decía que me amaba mientras se acostaba con otro. Se acercó y me tomó la mano. Me preguntó si al menos podía hacer algo para remediar parte del daño. Le dije que no. Que lo único que podía hacer era respetar mi espacio y mis decisiones. Que si de verdad sentía algo de culpa, que no intentara manipular lo que viniera después. Se quedó callada un rato, luego se levantó, caminó hasta la cocina y volvió con 2 cervezas. Me ofreció una. No la tomé. Le dije que no era el momento para compartir nada. Que yo no estaba ahí para hacer las paces, ni para reconstruir nada. Que solo quería cerrar esta parte de mi vida sin tener que fingir una reconciliación. Ella volvió a sentarse. Me dijo que si decidía irme, lo entendería. Que no me pediría que me quedara si eso significaba que iba a vivir con odio. Le dije que no la odiaba. Que no estaba enfadado como al principio. Que lo que sentía ahora era otra cosa, algo más parecido a un vacío, una especie de agotamiento emocional. Le confesé que lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino que lo hubiera hecho con tanta calma. Que hubiera seguido desayunando conmigo, viendo series a mi lado, hablándome de su trabajo como si todo fuera normal. Eso, le dije, era lo que me partía en 2. Me miró y asintió lentamente. Me dijo que no sabía cómo seguir viviendo después de esto, pero que no quería perderme. Le respondí que no era ella quien decidía eso. Que ya había hecho sus elecciones y que ahora era mi turno. Ella se levantó, me dio un beso en la frente y me dijo que me dejaba solo. Subió a la habitación. Yo me quedé abajo, pensando en cada palabra que habíamos dicho. No sentía alivio, ni paz, ni furia. Solo una especie de aceptación, como si lo inevitable finalmente hubiera caído por su propio peso. Sabía que no iba a cambiar nada de lo que pasó. Sabía que, pasara lo que pasara después, ya no éramos la misma pareja. Ni siquiera sabía si éramos algo. Me quedé dormido en el sofá. A la mañana siguiente, ella me dejó una nota sobre la mesa: no voy a insistir más. Cuando sepas qué quieres, házmelo saber.
Pase lo que pase, gracias por no haberme insultado ni gritado. Merecía mucho peor. Leí la nota, la guardé en el bolsillo, salí de casa y me fui a trabajar como si todo fuera normal. Pero ya nada lo era. El viernes recogí mis cosas y me fui del piso. No hice una gran mudanza. Solo llevé ropa, algunos libros, mi portátil y un par de cajas con papeles y objetos personales. Le dejé el resto, no porque no me importara, sino porque no tenía sentido pelear por un televisor o una vajilla cuando el problema era que el respeto ya no estaba. Me instalé en un pequeño apartamento cerca del trabajo, uno de esos pisos funcionales que sirven más para dormir que para vivir. No lo decoré. No lo sentí como hogar. Solo necesitaba espacio para estar solo, pensar, digerir lo que había pasado sin la presencia constante de alguien que había destruido lo que más valoraba. Durante las primeras semanas apenas hablé con Laura. No contesté sus mensajes. Solo le pedí por correo electrónico que me enviara los documentos para comenzar el proceso de separación legal. Me respondió con un tono correcto, sin reclamos, sin drama. Supongo que entendió que ya no había más margen. No discutimos por dinero, ni por propiedades. Lo resolvimos todo en 2 reuniones frías con un abogado de cada lado. No había hijos, no había cuentas compartidas más allá de la hipoteca. Fue rápido, casi mecánico. El divorcio quedó registrado 3 semanas después. Sin escenas. Sin lágrimas. Solo 2 firmas y un adiós que no necesitó pronunciarse. Volví a mi rutina con una mezcla extraña de alivio y desorientación. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba al apartamento y cenaba solo mirando la televisión sin prestar atención. Mis amigos me invitaron varias veces a salir, a distraerme, a conocer gente. Rechacé todo. No porque estuviera deprimido, sino porque no quería fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. No me sentía triste, pero sí como si algo se hubiera apagado. El daño no era solo la traición, era la certeza de que nunca se vuelve al mismo lugar después de cruzar una línea como esa. Un mes después de la última conversación con Laura, recibí un mensaje suyo. No era una súplica ni una confesión, solo decía que le gustaría hablar, tomar un café, saber si podíamos cerrar esto cara a cara. Dudé durante horas. Al final acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta, un sitio donde nadie nos conocía. Ella estaba distinta. No en su aspecto, sino en su manera de moverse, más pausada, más insegura. Me saludó con un beso en la mejilla que no correspondí. Nos sentamos. Pidió un café solo. Yo, un cortado. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que no. Me preguntó si la odiaba. Le respondí que no. Se quedó mirando su taza un rato, luego me dijo que no esperaba que volviéramos, pero que quería pedir perdón una última vez, sin defensas, sin explicaciones. Dijo que había sido cobarde, egoísta, que había arruinado algo que no valoró hasta que lo perdió. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que no las necesitaba para seguir adelante. Ella asintió. Me miró y dijo que esperaba que encontrara a alguien mejor, alguien que no me fallara. Le respondí que no estaba buscando a nadie, que solo quería estar tranquilo. Terminamos el café. Pagamos a medias. Nos despedimos con un apretón de manos breve, casi incómodo. La vi caminar hacia su coche, meterse sin mirar atrás. No sentí pena. Tampoco alivio. Solo un punto final necesario. Con el tiempo, las cosas volvieron a un cierto orden. Volví a ver a mis amigos, retomé algunos hobbies que había dejado por la vida de pareja, volví a leer por las noches sin sentir que debía compartir el sofá con nadie. No hice grandes cambios, pero algo dentro de mí se reacomodó. No se trataba de empezar de nuevo,
sino de continuar de otra manera. Más consciente, más alerta, menos dispuesto a tolerar lo que antes callaba por costumbre. No hay un aprendizaje glorioso en esto. No terminé corriendo un maratón, ni escribí un libro, ni me enamoré de una nueva mujer que curó todas mis heridas. Lo que aprendí fue más simple: no se puede construir nada sólido sin respeto mutuo, y cuando eso se rompe, no siempre hay forma de repararlo. Me hubiera gustado que las cosas fueran distintas, pero al menos ahora sé que no fui el que falló primero. Hoy, cuando la gente me pregunta por qué me divorcié, digo que no funcionó. No doy detalles, no busco compasión. La historia completa se queda conmigo. Porque lo que viví, aunque ya terminó, me enseñó más sobre mí que cualquier otra cosa. No sé qué vendrá después. Tampoco me preocupa. Por ahora, estoy en paz. Y eso, después de todo, no está tan mal.